Estos días se habla muchísimo de las dos reformas que quiere introducir el PSOE en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y en la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Es algo tan grave como nos quieren hacer ver algunos medios o es totalmente necesario como nos quiere hacer ver el gobierno? Vamos a verlo. Para ver la gravedad de estas dos reformas hay que irse un poco atrás y explicar qué es el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no es un juzgado, no juzga casos ni civiles, ni penales, ni administrativos. El Tribunal Constitucional tiene dos funciones. Primero, decidir si una ley que ha decidido el Parlamento es constitucional. Y segundo, en el recurso de amparo, pues decidir si una persona ha sido juzgada sin respetar sus derechos constitucionales. Lo importante en este caso es su primera función. Recordemos, por ejemplo, que el Tribunal Constitucional, con una determinada mayoría, decidió, por ejemplo, que la ley de violencia de género, que establecía penas distintas si el mismo hecho lo comete un hombre o una mujer, pues no atentaba contra el artículo 14 de la Constitución. Es decir, no atentaba contra la igualdad entre hombres y mujeres. Y esto fue así porque el Tribunal Constitucional pues tenía una mayoría de magistrados nombrados por el PSOE. Ahora el PSOE quiere promulgar una serie de leyes de alto contenido ideológico y con un encaje en la Constitución al menos dudoso. Por ejemplo, la ley trans, la reforma del delito de sedición o de malversación, o la ley de solo sí es sí, todas ellas. Estas leyes van a ser recurridas ante el Constitucional y es muy importante para el gobierno que no se declaren inconstitucionales. Por eso tienen una enorme prisa por nombrar jueces afines. ¿Y por qué no lo pueden hacer? Pues básicamente por los decretos que han promulgado en los pasados meses. Y ahora vamos con lo del Consejo General del Poder Judicial. Pero antes de explicarte cómo va lo del Consejo, te voy a pedir que compartas este vídeo si crees que puede ser interesante para tus amigos, que le des like para que YouTube nos enseñe y que te suscribas al canal y actives las notificaciones para no perderte los siguientes vídeos en los que te explicaré cómo nos están chuleando. Te invito también a que te quedes hasta el final del vídeo porque ahí explicaré qué es lo que propongo yo para mejorar nuestra administración de justicia, o al menos alguna propuesta que creo que ayudaría a despolitizar. El Consejo General del Poder Judicial tampoco es un juzgado. El Consejo lo que hace pues son los nombramientos. Si hay una vacante, por ejemplo, de presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, pues será el Consejo quien decida qué candidato es más apto por experiencia, por cursos, etc. ¿Por qué para los partidos es tan importante controlar el Consejo? Pues porque nombran también a los magistrados del Tribunal Supremo, que son quienes van a juzgar a los políticos en caso de que delincan. Si a ti te puede juzgar por corrupción, que ese juez que te ha de juzgar deba tu cargo a quien tú has propuesto, a lo mejor no sirve de nada, o a lo mejor sirve de mucho. Pero si debes su cargo a quien ha nombrado tu rival, desde luego no te da tranquilidad. ¿Y cómo se eligen a los miembros del Consejo General del Poder Judicial? Pues aquí viene la madre del cordel. Todos son elegidos por el Congreso y por el Senado. 10 por el Congreso y 10 por el Senado con una mayoría de 3/5. Pero con la ley actual, las asociaciones judiciales tienen que presentar una lista de hasta 36 candidatos, de los que el Congreso y el Senado elegirán a los 12 que más les gusten. Eso los jueces, porque es que luego hay otros 8 que ni siquiera tienen que ser jueces, son los que se llaman juristas de reconocido prestigio. Simplemente necesitan tener la carrera de Derecho, 15 años de experiencia y que uno de los grandes partidos confíe mucho, mucho en ti. Esta forma tan lesiva para la separación de poderes es la que ha venido funcionando hasta ahora. Siempre los partidos políticos han pasteleado entre ellos para tener miembros afines en el Consejo. ¿Y por qué ahora no es así? Bueno, pues mientras el Congreso estaba en un bipartidismo imperfecto en el que se alternaban PP y PSOE, pues era relativamente fácil elegir a esos miembros. Pero ahora, por ejemplo, Podemos exige nombrar vocales de entre los de su cuerda para seguir en el gobierno. RC exige poder nombrar vocales para apoyar los presupuestos, y así el PNV, Bildu, etc. Es decir, todos los que quieren controlar el Poder Judicial, pues lo quieren controlar para poder delinquir con impunidad. Y ante eso, el Partido Popular pues simplemente no vota a favor de esos miembros, lo que produce un bloqueo y que no se pueda renovar el Consejo. ¿Y qué pasa si no se puede renovar el Consejo? Pues en teoría, y hasta hace poco no pasaba nada. Simplemente seguían los anteriores miembros en funciones y todo seguía funcionando con relativa normalidad. Se venían produciendo los nombramientos, etc. Aquí te voy a pedir que dejes tus comentarios abajo para que me digas qué opinas de lo que está haciendo cada uno de los partidos. Si el PSOE hace bien intentando forzar la renovación, si el PP hace bien negándose a negociar una lista de nombres con el PSOE
si no es a cambio de despolitizar el Consejo. Me interesa mucho saber lo que opinas al respecto, y al resto de miembros del canal estoy seguro de que también. Bueno, pero ahí el PSOE quiso meter presión al Partido Popular para que aceptase los nuevos nombramientos del Consejo e hizo una marrullería. Dictó la Ley 4/2021 en la que limitaba las competencias del Consejo en funciones, es decir, prohibía a un Consejo en funciones hacer nombramientos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, a partir del 2021 el Consejo, si no se renueva, no puede nombrar ni al presidente del Supremo, a los presidentes de las audiencias, de los Tribunales Superiores de Justicia, de la Audiencia Nacional, a los presidentes de Sala y magistrados del Supremo o a los magistrados del Tribunal Constitucional. Y ahí viene el quid de la cuestión. Con esta reforma que hizo por decreto el gobierno, bueno, cuando se dice por decreto es una forma fina de decir por sus santas narices, impidió al Consejo en funciones hacer los nombramientos de magistrados del Constitucional. ¿Y por qué eso es importante? Pues vamos a ver cómo se nombran los magistrados del Constitucional. El nombramiento de los magistrados del Constitucional viene recogido en el artículo 159 de la propia Constitución y dice: el Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey. De ellos, 4 a propuesta del Congreso por mayoría de 3/5 de sus miembros, 4 a propuesta del Senado con idéntica mayoría, 2 a propuesta del Gobierno y 2 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un periodo de 9 años y se renovarán por terceras partes cada 3. Bueno, pues ahora toca renovar un tercio, es decir, toca renovar a 4 miembros del Tribunal Constitucional, 2 a propuesta del Gobierno y 2 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Y aquí viene la putada, porque el propio gobierno le había prohibido al Consejo hacer nombramientos y por tanto no podían nombrar a sus 2 magistrados del Constitucional. Y mientras ellos no los nombren, pues el gobierno no puede nombrar a los 2 suyos. ¿Cómo arregla esto el gobierno? Pues otra vez, por sus santas narices. Saca otro decreto en el que ordena al Consejo que nombre a sus 2 candidatos. Y como además en el Consejo no alcanzan la mayoría de 3/5 para ponerse de acuerdo, pues dice que le vale que sea por mayoría simple. Y le vale además si la mitad no votan, es decir, no ponen mínimo de quórum, y además que las votaciones sean a mano alzada por si alguno se niega a votar, que puedan denunciarle por desobediencia. Es decir, viene a obligar al Consejo General del Poder Judicial a hacer algo que no quieren hacer. Al final hace 2 reformas en un año, a leyes que afectan al Poder Judicial, a uno de los 3 poderes del Estado. Y además 2 reformas ad hoc, o sea, es decir, para que hagan algo que le conviene al gobierno y que ellos no quieren hacer, para que se dejen domesticar. Esto es algo habitual en países pues, como Venezuela, como Cuba, como Corea del Norte, o sin irnos tan lejos, como Hungría, a quien la Unión Europea le ha congelado 13.300 millones de fondos hasta que garantice la independencia judicial. Bueno, pues a estos países se empieza a parecer España. Pero además, este gobierno lo ha querido dejar todo atado y bien atado y garantizarse que el presidente del Tribunal Constitucional sea conde Pumpido. ¿Qué jurista os acordáis que decía que los jueces debían mancharse las togas con el polvo del camino? Es decir, no aplicar con rigor la ley si no le convenía al gobierno. Y quiere garantizarse también que va a ser magistrado del Tribunal Constitucional nada más y nada menos que quien fue ministro de Justicia con Pedro Sánchez. En cualquier país civilizado del mundo sería escandaloso que se nombrase fiscal general del Estado una exministra de Justicia y magistrado del Constitucional un exministro. Pero es que además ese Tribunal Constitucional del que quiere formar parte el señor Campos va a tener que decidir sobre muchos asuntos de los que formó parte él como ministro, lo cual, desde luego, no dice mucho de su imparcialidad. Pero además, todas estas medidas que está tomando el gobierno para acabar con la separación de poderes no se han llevado a cabo mediante una ley debatida en las cámaras, con informe del Consejo de Estado, con aprobación de enmiendas y, en definitiva, con todo el procedimiento que es necesario llevar a cabo, para una reforma de esta importancia. Lo ha hecho mediante enmiendas en otras leyes, en fechas en las que la gente está ocupada con otras cosas y con la esperanza de que van a pasar desapercibidas. La votación en el Senado será el día 22 de diciembre, cuando estemos todos con la lotería, es cuando van a votar en el Senado esta última enmienda. Es probablemente el ataque más duro a la separación de poderes en toda la historia de nuestra democracia. Pero entonces te preguntarás, ¿por qué entonces no están ardiendo las calles? ¿Por qué no hay un clamor popular contra estas reformas? Primero, por la teoría de la rana y el agua hirviendo. Esa que nos dice que si tiras una rana a una olla de agua hirviendo, saltará inmediatamente, pero si la metes en agua fría y vas calentando el agua poco a poco, pues se irá acostumbrando hasta que muera cocida. Eso nos están haciendo.
El decreto del 2021 pues no parecía tan grave, ¿no? Que el Consejo no pueda nombrar presidentes de sala, pues bueno, pues no parecía que nos afectase en nuestro día a día. El decreto del 2022, bueno, pues tampoco parecía tan grave, simplemente buscaba renovar el Tribunal Constitucional y así, paso tras paso, lo que están haciendo es amordazar al único poder del Estado que sirve de contrapeso al poder del gobierno. Pero no nos damos cuenta. Nos parece mucho más importante pues, el precio de la luz, que lo es, o del pan, o que España pierda contra Marruecos. Estas cosas no parecen afectarnos en nuestro día a día, pero son muchísimo más peligrosas. Con un tribunal constitucional controlado por un partido, se podrían presentar leyes aberrantes que, por ejemplo, pues pudieran quitarte tu casa si el Estado cree que es demasiado grande, o que obliguen a tu hijo a ser adoctrinado en una u otra ideología, y no se podría hacer nada contra esa ley. Porque ese Tribunal Constitucional diría que entre en la Constitución. Joder, si coló la ley de violencia de género, ¿qué no va a colar? Y una vez que estas cosas son ley, la gente se acostumbra a ellas. Confía en que a él no le toque y a seguir con su vida. Pero estas reformas constituyen el fin del Estado de Derecho tal y como lo conocemos. Y ante esta, ¿cuál es mi alternativa? Pues algo tan sencillo como que los jueces elijan a los representantes de los jueces. Que sean los propios jueces los que elijan a los miembros del Poder Judicial. O si me apuras un poco más, que sean todos los operadores jurídicos los que los elijan. Que los elijan quienes los conocen. Los jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, abogados y procuradores. Entre todos estos estamentos hay gente de izquierdas, de derechas, medio pensionistas y apolíticos. Así nos garantizaríamos que quien llegue al Consejo sea aquel que como mínimo tiene un mejor nombre entre quienes han de ser dirigidos por él. ¿Esta alternativa tiene otros problemas? Sí, seguro. Seguro, estoy seguro de que sí, pero también estoy seguro de que soluciona muchos más problemas de los que crea. Por eso os invito a que no os quedéis callados, a que salgáis a la calle, a que levantéis la voz, a que no hagáis como la rana viendo impasibles como nuestra democracia, imperfecta, mejorable, todo lo que tú quieras, pero nuestra democracia al fin y al cabo se va por el desagüe de la historia y nos convertimos en una república bananera. Un saludo y hasta otro vídeo.